Hola, quería contarles una historia de Purim, que no precisamente es la historia que sabemos de Purim, que todos conocemos, sino es una historia que muy poco conocemos. Hay gente que sí la conoce, pero es una historia que hasta hoy en día tiene sus efectos. Este se llamó el Purim de Frankfurt, precisamente en Frankfurt, Alemania. En la ciudad de Frankfurt, la comunidad judía en el año 1612 contaba aproximadamente con 3.000 almas. 3.000 personas vivían apaciblemente en el año 1612 en Frankfurt. Estamos hablando que era una comunidad floreciente, una comunidad organizada. Y habían elegido a un nuevo emperador en Alemania. Se llamaba Matías de Habsburgo, como lo vemos acá en la imagen. Fue elegido reciente nuevo emperador. El nuevo emperador estaba por ser coronado y sabía cuán importante eran los judíos en la economía del país. Por lo tanto, él mandó, ya que los judíos pagaban altísimos impuestos. Entonces, él, como emperador, él había tomado a los judíos como protección suya prácticamente, era como una propiedad personal del rey. Entonces, para su coronación, Matías había escogido la ciudad de Frankfurt como una fiesta de coronación de lo que él iba a asumir como emperador. Entonces mandó a solicitar al gobernador de la ciudad y que todo lo necesario para ello, para su asumición como nuevo emperador. Entonces él les había escogido Frankfurt, como la ciudad de Frankfurt, como una fiesta para su nuevo capítulo, como un nuevo emperador. El alcalde de la ciudad para esto había convocado al ayuntamiento. Prácticamente el ayuntamiento, si no son los diputados, los senadores, se llamaban antes el ayuntamiento. Entonces convocó al ayuntamiento para informarles acerca de este importante acontecimiento que se iba a dar en Frankfurt. Entonces, no solamente eso, sino que aparte también convocó a todos los representantes de cada lugar, ¿sí? O el representante de la comida, de las comidas que se iban a hacer ante esta ocasión, esta gran ocasión que se iba a dar en Frankfurt, ¿sí? Como motivo de la fiesta que iba a asumir el rey Matías de Habsburgo. Entonces, dentro de toda la gente que estaba reunida para programar este acontecimiento, había un poderoso, una persona muy poderosa, que era el presidente del gremio de los panaderos. Se llamaba Vincent Feldmich. Vincent Feldmich, este poderoso personaje, era un reconocido, ferviente antijudío. Por lo tanto, cuando estaban en la reunión, que a su vez también era un boxeador conocido como un boxeador profesional, que le gustaban mucho las peleas callejeras, especialmente contra los judíos, a quienes odiaba con toda su alma. Entonces, él se negó y él dijo que si él no iba a participar hasta que no acepten las condiciones que él iba a poner. Esta persona muchas veces entraba al gueto judío, al barrio judío, y provocaba destrozos con sus agresiones y con sus secuaces. Cada tanto entraban y hacían destrozos totalmente. Estas agresiones prácticamente no eran castigadas, ¿sí?, por la autoridad. ¿Por qué? Ya que los mismos jueces le tenían miedo. Era un mafioso prácticamente que la gente no podía acercarse a él, le tenía miedo. Vemos acá en la imagen a Vincent Feldmich. Este era prácticamente un antisemita declarado. Entonces, en una ocasión,
de las tantas que él entraba al gueto judío y hacía los desmanes, una vez se armaron el pueblo judío dentro del gueto con palos, esperando a que éste viniera, porque venían borrachos y con sus secuaces y venían y hacían destrozos. Entonces esperaban que llegaban y los judíos, cuando esperaron que llegue con toda su pandilla, los atacaron con palos, los recibieron con palos y tuvieron que salir corriendo de las agresiones. Entonces, como dijimos, decidieron defenderse los judíos y salieron. En ese momento ya prácticamente salieron escapados la pandilla, pero ante tal bienvenida al barrio judío, no obstante, Feldmich había jurado que se vengaría y se hizo llamar, se autollamó el nuevo Amán, como él mismo se hacía llamar, y convenció a todos la gente del ayuntamiento a no participar en la coronación del nuevo emperador Matías de Habsburgo. Y así fue que decidieron boicotear la coronación. Esto ocasionó que el gobernador se reuniera con Feldmich para escuchar a ver cuáles eran sus exigencias y así poder llegar a un acuerdo con él. ¿Cómo puede ser que va a venir ahora el rey y nadie lo va a recibir? Le van a boicotear la asumición como rey. Asunción como rey, ya no va a poder. Entonces, y justo había escogido la ciudad de Frankfurt, donde estaban los judíos, en donde se encontraba esa comunidad, y ahora de repente todos se la iban a boicotear. Entonces, el gobernador se sentó con el que estaba programando, el que estaba proyectando este boicot, que era Feldmich, para ver qué es lo que pretendía, a ver si podía llegar a sus pretensiones. Él dijo así: los judíos tienen excesivos privilegios, declaró Feldmich. Exigimos que no se le permita construir ninguna casa nueva, ni tampoco se le permita abrir otras tiendas o negocios nuevos. Otra de las pretensiones era que ningún nuevo habitante judío pueda venir a la ciudad. Y no solamente eso, sino que demandamos expulsar a los judíos de la ciudad de Frankfurt, por lo menos a la mitad de ellos. La mitad de la población exigimos expulsarlos. Como dijimos, en una población judía de 3.000 almas, exigía que la mitad expulsar y la otra mitad se queden bajo esas condiciones. No solamente eso, sino que este nuevo Amán continuó provocando y encendiendo a la gente, al pueblo, en contra de los judíos. Y iba ganando un apoyo cada vez más grande. Entonces esto ya se estaba haciendo algo insoportable, hasta que la mayoría del ayuntamiento se había puesto de su lado. Pero el emperador alemán, cuando se enteró de este hecho, rechazó por completo la petición de Feldmich, de Vincent Feldmich, lo había rechazado por completo, ya que esto significaría una importante pérdida de ingresos económicos para la corona. Como dijimos, los judíos pagaban muchísimos impuestos. Esta negación por parte del emperador resulta que provocó una furia muy grande en Vincent Feldmich y sus seguidores, y decidieron entonces tomar cartas en el asunto por cuenta propia. El día 22 de agosto del año 1614, Feldmich, junto con una gran turba, ingresan repentinamente al barrio judío y destruyeron prácticamente todo lo que estaba a la vista. Muchos Yehudim fueron asesinados, muchas mujeres violadas, saquearon todo lo que podían encontrar a la vista, incluso entraron al Betagneset principal, sacaron todos los rollos de la Torá, fueron profanados y destruidos. Como podemos ver acá en la imagen, es la destrucción, como se ve acá, es un grabado de esa época, es una destrucción del gueto judío, donde están profanando los Sefer Torah y están pegándole y matando, asesinando a la gente, como lo vemos acá, en el año 1614. Como dijimos, miles de Yehudim fueron asesinados, sus casas saqueadas. Solamente habían quedado de los 3.000 judíos, 1.380 judíos que habían quedado con vida. Todos los demás los asesinaron. ¿Qué hicieron? Vincent Feldmich con sus secuaces los reunieron en el cementerio a estos 1.380 restantes judíos y allí se les declaró
que ya no se los toleraba más en la ciudad. Por lo tanto, se les ordena que abandonen Frankfurt inmediatamente. Para el día 23 de agosto de 1614 no había quedado un solo judío más en la ciudad. Todos se marcharon de Frankfurt, despojados de todos sus bienes. Cuando esta noticia de la destrucción de la comunidad judía de Frankfurt llegó a oídos del emperador, él consideró que este asalto a los judíos había sido como un ataque a sus posesiones, porque los judíos, como dijimos, eran posesión del rey, ya que estos, como dijimos, eran propiedad del rey prácticamente. Inmediatamente envía una orden de aprehensión en contra de Vincent Feldmich y todos sus secuaces para ser juzgados por traición. Pero este se había escondido, sabía que lo buscaban, el panadero, el presidente del gremio de los panaderos se había escondido hasta que luego de unas semanas lo encuentran. Y no solamente eso, sino que el rey Matías, el nuevo emperador Matías de Habsburgo, manda a llamar de nuevo para que vuelvan los judíos y vuelven de nuevo los Yehudim a la ciudad de Frankfurt. No solamente eso, sino que también ordena reconstruir sus hogares y compensarlos por todas las pérdidas económicas. Mientras que a Vincent Feldmich y todos sus secuaces, una vez capturado, se los juzgó y se los sentenció a muerte. Precisamente ese día fue un día 20 de Adar del año 5376, o sea, fue un 20 de Adar del año 1616. Feldmich fue colgado en la plaza pública de Frankfurt y su cabeza, luego de colgado, fue cortada y atada a un poste, como hay unas también imágenes. También se ordenó, no solamente eso, sino destruir su casa y expulsar a toda su familia de Frankfurt. Vemos acá una similitud increíble con el caso de la Megilá y con el Maasé, con el hecho que pasó en Purim, que lo que se le hizo a Amán, que fue colgado a Amán y todos sus hijos también, y a su vez de su casa destruida. Exactamente, fue prácticamente lo mismo que había ocurrido casi, estamos hablando, 1600 años antes, casi 2000 años antes. Estamos hablando que el hecho de Amán con lo que pasó en el año 1614. El día 19 de Adar fue proclamado para los Yehudim de Frankfurt como un día de ayuno, en recuerdo a las víctimas de la destrucción. Sin embargo, el día 20 de Adar del año 1616 se había convertido ese día como un segundo Purim, para la cual los judíos de Frankfurt todavía siguen observando hasta hoy día como el Purim Vincent. El Purim Vincent por cómo terminó el Nes, el milagro de Purim que había ocurrido en Frankfurt en el año 1616. Como vemos, como repetimos, como dijimos antes, prácticamente es un caso, un hecho igual de lo que había ocurrido con Amán y con Ahasverosh. Lo mismo acá, él se hizo autonombrar, Vincent Feldmich se hizo autonombrar como el nuevo Amán. Entonces, este nuevo Amán terminó igualito que el otro Amán, colgado desde la plaza, en un poste en la plaza pública. Satayem, ojalá que Akadosh Baruj Hu nos siga protegiendo con todos estos milagros que Am Israel seguimos prácticamente con todas las invasiones, con todas las persecuciones y con todas las expulsiones que Am Israel hemos tenido durante muchos y muchos siglos. Es la Akadosh Baruj Hu, es el único Akadosh Baruj Hu que nos sigue protegiendo, y si no fuera porque Akadosh Baruj Hu, Shomer Israel, Inelo y Anum Belo Ishan, Shomer Israel, Akadosh Baruj Hu no duerme ni descansa, es el que protege a Am Israel. Quiera Dios que nos siga protegiendo para toda la vida a cada uno y uno de Am Israel, por el Nes de Purim, por este otro Nes de Purim. Como sabemos, hay muchísimos milagros que han ocurrido con toda nuestra historia. Esperemos que sigan los milagros y sigan